empezamos. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es la teoría económica aplicada al sector público en la semana 1. Hoy nos tocan temas bastante interesantes. Buenas noches a Beatriz, a Daisy, a Manuel, a Héctor, a Jessica, a Carla, a María, a Natalie y a Susana. Muy buenas noches a todos. Estamos listos para iniciar el curso. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien, licenciado. Buenas noches. Bueno, entonces empecemos, por favor. Empecemos partiendo, digamos, de lo que es ya nuestro primer tema, que sería prácticamente ir avanzando ya en lo que es nuestra primera diapositiva que tenemos aquí. Nos damos cuenta cómo vamos a empezar a avanzar ya y cómo empezamos ya a trabajar, ahí viendo realmente todo lo que nos interesa. Dándoles un poquito de tiempo a los demás compañeros, pero tenemos otras presentaciones por ahí también que estoy viendo. Empezaremos ya con la primera diapositiva que tenemos aquí, para que veamos realmente qué es lo que nos interesa. Si se dan cuenta ustedes, cuando vieron economía, introducción a la economía, vimos lo que eran los fundamentos básicos de la economía, que eran la microeconomía y la macroeconomía. En una vimos realmente cómo funcionaba todo el sistema empresarial, una empresa individual, y en la otra miramos cómo funcionaba todo el sector a nivel nacional. En una veíamos aspectos de ganancia, veíamos de marginalidad, de equilibrio, punto de equilibrio, y en otras veíamos ya grandes agregados económicos que nos iban a impactar. El valor de estudiar economía y su historia. Esta es la primera que les puse aquí para que veamos una cosa importante. Y se permite tener una comprensión de cómo funciona la economía, que la hace permanecer unida y funcional. Ayuda a la sociedad a llegar a las metas económicas que ha elegido para ella misma. Y acuérdense que empezamos por el lado de la economía, luego empezamos por el lado de la teoría económica y luego por el lado del sector público, porque es una teoría económica aplicada al sector público. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, continuemos. Cualquier duda me interrumpen, por favor, y me preguntan cualquier inquietud que tengan. Este cuadro que tenemos aquí prácticamente nos englobaliza ya dónde estamos ubicados. Si ustedes se ubican y ponen su cursor donde está en su cuadro, vemos cómo está la teoría económica. Para llegar a ella, vemos cómo empezamos el estudio de la economía, que se divide en la economía positiva, que es en la economía descriptiva, y la teoría económica. Y la economía normativa, que es la política económica. Obviamente, cuando nosotros oímos mentar a nivel nacional la política económica, estamos hablando de una economía normativa. Cuando estamos hablando de lo que es qué teoría económica se aplica dentro del contexto nacional, vemos ya realmente que la economía positiva se descompone en economía descriptiva y en teoría económica. Esta, a su vez, se descompone entre lo que es microeconomía y macroeconomía. Por eso es que nosotros iniciamos todo el estudio desde el punto de vista en base a lo que es la teoría económica. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces diremos prácticamente aquí cómo este cuadro nos globaliza y nos ubica realmente qué es lo que vamos a estudiar y por qué estamos estudiando esto. Obviamente, recuerdan ustedes, algunos de mis alumnos en lo que es el curso de economía, ¿se recuerdan? Y realmente veíamos ya a fondo lo que era micro y macro. Ahí nos metimos de lleno a esos dos temas. Ahora realmente los vamos a ver nada más a términos generales. Términos generales que nos permitan. Hay empresarios que piensan que es mejor guardado para sí mismo. Y hay empresas que no le dan la importancia que ni siquiera algunos sí. Bueno, perdón, entonces prácticamente estamos aquí tocando lo que era la microeconomía y la macroeconomía, que la vimos a fondo en el curso de introducción a la economía. En el caso actual, pues ya esto ya lo conocemos, entonces vamos a ver cómo o qué tipo de conocimientos que vamos a manejar y cómo vamos a entender cómo esos conocimientos se aplican al sector público. Esto va a ser el tema de todo nuestro curso. En la semana 1, como estamos viendo aquí, vemos bastante cargada nuestra educación para poder ir entendiendo cada uno. Aquí les puse otro ejemplo, para que entendamos dónde estamos incluidos ya dentro del punto de vista de las perspectivas analíticas, desde el punto de vista de lo que es la rama de la economía, y veámoslo así, la economía desde el punto de vista de sus perspectivas analíticas. O sea,
Estas perspectivas analíticas mencionan los dos campos que hemos dicho fundamentales, tanto la macro como la micro. Si hablamos de la micro, pues hablamos prácticamente, recuerdan ustedes su curso, donde teoría del productor, teoría del consumidor, demanda, oferta, punto de equilibrio. Y cuando hablamos de macroeconomía, nos referíamos realmente a los grandes agregados económicos que componen una situación económica, como el PIB, la balanza de pago, la balanza comercial, y en fin, digamos, el ingreso per cápita, desempleo, etcétera, sean las variables que globalizan todo lo que es el estudio de las perspectivas analíticas desde el punto de vista de la macroeconomía. Y luego vemos las ramas de la economía. En la rama de la economía vemos cómo hay finanzas públicas, economía internacional, regulación laboral, economía regional, economía monetaria, economía, digamos, ustedes quieren, agraria, y en fin, todo ese tipo de ramas que va dando la economía conforme al contexto del comportamiento económico de los seres. Obviamente, digamos, cuando esto lo analizamos respecto al texto que nosotros tenemos, que estamos estudiando, realmente vamos ahorita de la mano. Vamos a tener en la mano el primer punto. Realmente estamos viendo lo que es la economía y la división, la rama de la economía, y cómo realmente si es a nivel macro, micro, uno es pequeño, otra es grande, o sea, una es a nivel empresarial y otra a nivel nacional. Eso sería como un resumen de todo lo que vamos a ver. Veámoslo un poquito más adelante. Más adelante decimos que tenemos lo que es las teorías económicas. Las teorías económicas, como ustedes se dieron cuenta, digamos, más que todo lo individualizamos desde el punto de vista de la presentación que tienen en su unidad 1. En su unidad 1 ya vemos cómo nacen estas teorías económicas. Solo que aquí vamos a ahondar más adelante y luego regresamos. Vamos a ir viendo, digamos, cómo, previo a esto, cómo realmente vamos a ir viendo cómo se va manejando el contexto de las doctrinas económicas. Recuerden ustedes que aparece la teoría económica inmersa dentro de la doctrina económica. Ya empezamos un poquito complejo, pero vamos a ir agarrando poco a poco todo el arte. Entremos a lo que platicamos. Decíamos entonces, el origen de la teoría económica es la historia del pensamiento económico, o sea, qué tipo de formas de pensar en lo que se han dado en toda la historia de la economía. Y dice aquí, pues la pregunta es, ¿por qué estudiar la historia del pensamiento económico? La razón, la lógica de hacer esto. Y luego dice, uno de los principales intereses de las sociedades a lo largo de su historia, sino lo más importante, ha sido responder a las necesidades de quienes integran esos grupos poblacionales, frente a la disponibilidad de recursos con los que cuentan. Recuerden que esto nos da dos principios fundamentales en la economía. Uno es la escasez, un lado, digamos, y otra es la que es, digamos, la forma correcta o adecuada de usar esos pocos recursos que tenemos. Por lo tanto, la forma en que nosotros vamos a tener que enfrentar las situaciones va a ser muy diversa y muy diferente a la que enfrentaron nuestros abuelitos, desde el punto de vista de cómo se desenvuelve la economía dentro de un contexto nacional, dentro de un contexto local, dentro de un contexto regional y dentro de un contexto mundial. Obviamente que tendríamos unas cuestiones importantes. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Estamos bien todos? Los veo bastante, digamos, tranquilos. Les felicito porque ya están aquí apareciendo todos. Todos tenemos que estar al tanto del curso. Si hay alguna duda, me lo hacen ver, por favor. Bien. Aquí tienen la famosa el conocimiento histórico. Acuérdense que la teoría económica, digamos, no se da, digamos, como decimos los economistas, perfecta en un momento, sino se da a través de lo que es el contacto con los mismos ciudadanos a través de sus soluciones de situaciones que se ven en la economía. Dicho sea esto, cuando nosotros enfrentamos un problema económico, nos vemos dentro del movimiento de estrategias que pueden ser, digamos, elementales, a estrategias que pueden ser, digamos, autónomas, o sea que las tomamos nosotros como unas cuestiones dadas, y que pueden ser también variables, o sea que nosotros podemos decir cómo podemos aplicar la teoría económica dependiendo del conocimiento histórico que tengamos de la misma. Nosotros prácticamente, al conocer cómo es una situación económica particular, nos permite poder ir ahondando más en lo que las decisiones que tomemos a nivel económico mundial. Eso es importante para cualquier gobierno. ¿Por qué para cualquier gobierno? Cualquier gobierno tiene que actuar de acuerdo a lo que desconoce, o sea, sus antecedentes históricos completos. Bien, volviendo al tema. Es decir, entonces, que cuando nosotros decimos que todas las decisiones económicas que nosotros tomamos están basadas en hechos pasados. Estamos diciendo entonces que hay una historia
que contar. Esa historia que contar es la historia del pensamiento económico. Dicho en otras palabras, decimos que la evolución del pensamiento económico es igual a evolución. Quiere decir que nosotros estamos aprovechando ese conocimiento que tenemos para hacer algo mejor. Dice, un comportamiento humano en la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada vez vamos en sentido ascendente. O sea, nuestros conocimientos se van cultivando con respecto a lo que nosotros aprendemos de lo que es de experiencias económicas de las sociedades, desde la colonia, desde la historia, desde los principios de la humanidad, hasta los momentos actuales que nosotros tenemos como prácticamente algo muy importante. Bien, ahora tenemos en esto prácticamente situaciones en las cuales no sé si hay algunos problemas con los estudiantes que tengamos que se puedan comunicar. Algunos sí me están escuchando, como mencionaron al principio, sí me respondieron algunos. Otros no sé cómo estamos con la situación. ¿Me están escuchando los demás? Vamos a ver, Beatriz creo que sí me estaba escuchando, ¿verdad? Por ahí, Janet, no sé, ¿cómo estamos? Carla, ¿me están escuchando? Obviamente. Yo sí, licenciado, claramente se le escucha. Excelente, excelente, excelente. Pero los demás, ¿cómo estamos con Ashley, Rodrigo Vico y Sandra de Pérez? ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí me están escuchando ellos? Buenas noches. ¿Claves? ¿Sí? Es poco lo que le escucho, pero puede ser mi teléfono. ¿Es poquito lo que me está escuchando? Sí, no No logro escuchar muy bien. No se logra escuchar muy bien. Muy poquito. Bueno, hay que tratar de subirle un poquito el volumen a lo que tenemos ahí para ver si el aparato nos responde a escucharnos mejor. ¿Escucha ahí mejor? Sí, ahí sí ya le escucho un poco más claro. Estoy tratando de buscarle qué lado a la computadora para ver cómo le entramos. Aquí creo que estamos mejor, ¿verdad? Bueno, sí, ahí está. Agradecer aquí a todos los compañeros. Bueno, decíamos, Buenas noches, Lick. Buenas noches, Me compañeros. saluda igual y yo sí lo escucho. Sí, estamos bien. Después estaba buscándole aquí el ladito, porque me había quedado un ladito, sí se oye mejor, ¿va? Entonces ahí estamos bien. Repitiendo cómo estamos platicando lo que era la teoría económica. ¿Se recuerdan ustedes que les decía al principio, para hacer ya, digamos, ese resumen rapidito de lo que estamos hablando, era que empezamos con lo que era la introducción a la economía. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de la micro y la macro? O sea, que eran los grandes campos que cubre la economía. ¿Se recuerdan de eso? Entonces prácticamente eso nos dio a llegar a ideas. Y si me permiten, vamos a regresar un poquito, solo hacerlo así rapidito, que nos dé tiempo para los que no escucharon. Digamos, que prácticamente nosotros teníamos una forma de pensar, digamos, sobre la economía, digamos, hace mucho tiempo. Pero que este conocimiento fue siendo cada vez mejor, o sea, fuimos aprovechando esas experiencias que nos dieron en la economía. Al llegar, entonces, quiere decir que la historia del pensamiento económico que nosotros manejamos es producto de todo lo que ha venido evolucionando el pensamiento económico, o sea, el comportamiento que hemos tenido en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Eso nos ha dado como una fortaleza que nos permite, y como dice aquí, tener esas palabras claves: evolución histórica, comportamiento, ética, moral, o sea, prácticamente como que tenemos ya responsabilidades sobre el mismo comportamiento del pensamiento económico, desarrollo económico. Acuérdense que el desarrollo económico es diferente al crecimiento económico. El crecimiento económico es aquel que vemos con el crecimiento del PIB, vemos que, digamos, hay un ingreso per cápita más alto, pero no vemos, digamos, si estamos hablando de eso, no vemos un desarrollo económico escondido. O sea, nosotros no miramos que las situaciones equiconómicas estén mejorando en su país. Quiere decir que hay un crecimiento económico, pero no así un desarrollo económico que quisiéramos ver, digamos, incluidos los dos, o sea, equivalente a los dos. Por ende, decimos que este desarrollo económico está bastante incipiente. Palabras como burguesía, Estado, nación, revolución industrial, bienestar social, recursos escasos y tecnología. Todo eso que nos llama a los elementos fundamentales que nosotros vemos que se han ido manejando a través del tiempo. A través del tiempo vemos cómo se maneja la evolución de la economía. Y la evolución de la economía no solo es, digamos, el proceso de la producción per se, sino que es ese proceso en el cual aprendemos cómo, digamos, enfrentar esos obstáculos que tengamos sobre la producción, sobre la distribución, sobre el consumo, que tengamos sobre la importación, exportación, o sea, sobre todo nuestro comportamiento económico a nivel nacional, local y si es posible, mundial.
Esto obviamente nos permite ir llegando a otros aspectos que podrían enmarcarse dentro de la siguiente diapositiva. Esta siguiente diapositiva que tenemos aquí nos dice algo interesante. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Estamos hablando ya de el elemento fundamental que ustedes vieron en su unidad de trabajo, que es la teoría económica. Para llegar a la teoría económica, haciendo una recapitulación, decíamos entonces, hablamos de las condiciones de la macro, de la micro, hablamos de que para eso era necesario que nosotros tuviéramos no solo los conocimientos teóricos, sino también qué han hecho las sociedades para salir de esa problemática económica que se enfrentan. Que obviamente si no hubieran problemas, o sea, que si no hubieran esas características de la economía a nivel mundial, como lo es la escasez, como lo es la falta de, digamos, de manejar los recursos de una forma adecuada, racional, entonces prácticamente no estaríamos discutiendo estos temas. Los discutimos porque siempre ha existido y siempre va a existir una situación de una economía, digamos, bastante racionalmente, digamos, necesaria. ¿Por qué? Porque la escasez va a ser baja. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos escuchando ahí? Bien. Sigamos con la teoría económica. Decíamos que la teoría económica estudia precisamente cómo se optimizan los agentes de su conducta a la hora de enfrentarse a las alternativas posibles. ¿Qué significa eso? Que los agentes que buscan, digamos en este caso, optimizar su conducta. ¿Por qué? Porque ¿qué alternativas tienen para alcanzar esos fines? De ese tipo de estudios se derivan enunciados positivos. Es decir, entonces, que son aquellos enunciados o hipótesis contrastables con la realidad a fin de determinar la veracidad o falsedad de la información. ¿Qué significa eso? Que es la información sobre el comportamiento de los agentes económicos y enunciados normativos. Solo terminamos de leer y vamos a explicarlo tranquilamente. Y enunciados normativos que, sin embargo, no son predicciones científicas, sino juicios de valor acerca de la bondad o perjuicio que puede derivarse de una hipótesis. En concreto, cuando decimos entonces que la teoría económica enmarca las posibilidades que tiene una economía, digamos en particular, para poder salir avante. Por lo tanto, los gobiernos dan sus teorías económicas. O sea, ¿cuál es su teoría económica? Vamos a seguir. ¿Y eso basado en qué? En cuál es su corriente filosófica que ellos tienen, su forma de pensamiento económico. Ustedes se dieron cuenta que en su clase, en su teoría, en su unidad 1, perdón, ustedes cómo manejan lo que son las corrientes desde Marx, las clásicas, las neoliberales, y obviamente, digamos, vemos cómo todo esto enmarca determinadas posiciones que pueden irse marcando desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la no intervención del Estado, desde el punto de vista de la mano invisible de Adam Smith y de Ricardo, y en fin, desde el punto de vista de aquellos factores económicos que nosotros creemos que pueden darnos una luz, en este caso de lo que es la producción a nivel de la economía en general. Por lo tanto, decimos entonces que si no hay esos juicios de valor, o sea, si no hay esa forma de comprobar la hipótesis que tengamos sobre ciertas situaciones económicas que se conocen como teoría económica, no podemos decir nosotros que estamos actuando bien. Entonces tenemos que pensar y decir, bueno, aquí dice que hablamos de los cuadros, de los recuadros, y para eso sí quisiera tomar un poquito antes de terminar esta, de a donde vamos, retroceder un poquito si me permite, para que lleguemos a algo. Fíjense, tal vez vamos a ver una cuestión aquí que quiero enseñarles aquí, que es esta de aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos este tipo de gráfica? Es mejor ver esta otra, para empezar. Ahí está. Permítanme, creo que me pasé uno. Veamos, es esta misma. Vimos esta, ¿se recuerdan? Si la pueden ver actualmente, solo aquí podemos darnos cuenta dónde está ubicada la teoría económica. Quiere decir que entonces es la forma o la posición que yo enfrento, que yo tomo, o la hipótesis que yo planteo sobre cómo solucionar las situaciones problemáticas tanto del mercado como del aspecto social incluido en él. O sea, quiere decir a nivel empresarial y a nivel de grandes agregados. Cómo realmente esos conocimientos y esa posición que obtenga va a determinar cualquier economía del mundo. Obviamente hablamos de economías como la economía norteamericana, que es una economía basada fundamentalmente en el capitalismo, y hablamos, por ejemplo, de una economía socialista, que es fundamentalmente basada en un proceso, digamos, social, no en proceso, digamos, de ganancia educativa. Obviamente ambos sistemas mantienen cierto esquema, cierta teoría económica,
y están basados en cierto pensamiento económico. Obviamente todo eso va amarrado a una forma de lograr, digamos, los objetivos que nosotros hemos propuesto, digamos, obtener. Dicho en otras palabras, nos damos cuenta entonces cómo la economía, la economía positiva va a siempre estar, digamos, predominante en lo que es el quehacer en la economía. Mientras que la economía normativa va a estar en el debe ser. O sea, prácticamente va a ser entonces una política económica. Y por eso se dice, ¿cómo va a ser la política económica en Guatemala para el año 2020 o 2021 o 2022? Y esto va a ser en base a que, que va a haber una historia económica, va a ser que hay un pensamiento económico. Y ese pensamiento y teoría que tomemos va a determinar nuestro rol en la economía propiamente dicha. Bien, con esto que vimos aquí, ya podemos regresar a donde estamos, para que sigamos continuando con la práctica que tenemos e ir viendo qué nos puede dar. Esta otra sigue hablando de que nos vayamos más lejos. Recuerden que también revisamos esto. Si recuerdan y regresan a esa subgráfica, nos damos cuenta también que existen otra forma de ver las cosas. Otra forma desde el punto de vista de qué perspectiva, o sea, qué teoría económica estamos nosotros manejando. O sea, nosotros estamos viendo hipótesis, estamos viendo teorías, estamos viendo, digamos, posibilidades. Estamos viendo perspectivas analíticas, porque es lo que nos interesa ver, cómo se puede analizar una situación y cómo se le va a enfrentar. Obviamente, digamos, cuando decimos perspectivas analíticas, ya estamos hablando de la macro y la micro. Cuando hablamos de la micro, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de esos factores tan pequeños como son la teoría del consumidor, la teoría del productor, la demanda, la oferta, etc.? Y cuando hablamos ya de la macroeconomía, hablamos ya de los valores agregados fundamentales en la economía, que prácticamente vienen a dar como que a una situación no de bonanza por un lado, o de, digamos, de crisis en otro, cuando no funcionan los esquemas o las teorías hechas por la boca. Obviamente, digamos, teorías económicas hay bastante. Ahora, sí es importante que tomemos, como dice la tarea, usted la tarea que hay, esa tarea dice qué criterio tenemos, o sea, cuál nos parece más, cuál nos gusta más, cuál creemos que el país podría utilizar para salir de esta situación que tenemos. Obviamente, todo esto nos lleva a pensar de que mientras más manejemos los conocimientos de teoría económica, los conocimientos de la historia del pensamiento, de la experiencia económica, nosotros vamos a decir que estamos basándonos en una teoría económica más eficiente y más eficaz. A eso quiero llegar. La teoría económica entonces tiene que ser sustentada en, obviamente, principios de racionalidad económica, tiene que estar sustentada en principios de historia, o sea, qué es lo que ha pasado en la historia, también fundamentada en qué, fundamentada en qué tipo de decisión voy a tomar, o qué tipo, digamos, de posición pragmática o una posición teórica voy a tomar con respecto a los fenómenos. Y obviamente los fenómenos están incluidos en la economía. Bien, hasta aquí, digamos, podríamos decir que estoy amarrando más o menos todo el esquema que nosotros tenemos ahí, tanto de la perspectiva analítica como de las ramas. Todas las ramas pues, van a hacer aquellas divisiones que nos van a permitir poder determinar con lujo de detalle en qué posición económica estamos en el país. Perdón. Entonces, ya entrando, digamos, siguiendo con lo que estamos en nuestra clase, podemos ir dándonos cuenta cómo vamos avanzando. Vamos avanzando en el sentido de tocar la teoría económica, tocar la historia del pensamiento económico, que también lo vimos en su unidad, imagino que ya lo leyeron a esta altura, y que prácticamente nos está dando ya una forma más crítica de formar ciudadanos con valores históricos, o sea, ciudadanos que permitan que tengan este conocimiento y lo que lo puedan poner en acción, o sea, ponerlo en juego, prácticamente no dejarlo a nivel de teoría. Luego, digamos, amarramos también lo que es la historia del pensamiento económico. Si se dan cuenta ustedes, la historia del pensamiento económico no solo es historia, sino simplemente es experiencia económica que nos permita a nosotros tener una mejor, digamos, participación dentro de la economía, sabiendo que existen, digamos, limitantes, de que existen normativas, de que existe una normativa, una economía normativa positiva y que existe también un devenir. Este devenir va basado en lo que qué teoría económica vamos a poner en marcha o cuál vamos a nosotros a inventar, jugar. Y eso nos tenemos en el aspecto de riesgo económico.
que es importante. Sí. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo estamos, Giovanni? ¿Cómo estamos, Claudia? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos, Ashley? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo estamos, Javier? ¿Cómo estamos, Carla? ¿Estamos bien? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se lo escucha bien. Vamos a ver, ¿alguna duda, Beatriz? Vamos a ver, cuénteme, Beatriz. ¿Estamos bien? Bien, sigamos. Entonces decía, y volvíamos a esta diapositiva que es bastante grande, que prácticamente aquí amarramos lo que es, digamos, la conceptualización finalmente, para que todos pusiéramos a la ley todos juntos de lo que era el aspecto fundamental de la teoría económica, que estudia precisamente cómo esos agentes se enfrentan a alternativas posibles con la finalidad de alcanzar los fines que se pretenden. O sea, la teoría económica entonces como que es una forma lógica de llevar a esos agentes a un final feliz. O sea, que nos permite entonces, obviamente, pronunciar derivados, denunciados positivos, como se plantea aquí, y que, o sea, son hipótesis que son lógicas, e hipótesis que pueden llevarnos a buenos resultados, tanto en la productividad como en la, digamos, en el manejo de la economía a nivel, digamos, local o lo que nos estemos interpretando. Prácticamente, digamos, vemos también cómo aquí, en la teoría económica y en esta hipótesis, nosotros entramos con esa idea, una hipótesis de cómo puede funcionar un determinado fenómeno económico, que es lo que al final de cuentas nosotros, como que es lo que analizamos y como que es lo que nosotros queremos descubrir. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, sigamos. Entonces decía, cuando hablamos ya, digamos, de un aspecto, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, ya es que me interesaba, por eso les puse poquitos porque no quería enmarcarlos mucho, sino que nada más tocar los tres temas fundamentales, la micro, la macro, o sea, el aspecto económico directo de lo que nosotros ya vimos, el aspecto de los pensamientos, del pensamiento económico, los aspectos de la teoría económica, y luego enlazar los tres, o sea, llegar a lo que es, entonces, si nosotros estamos tocando teoría económica, quiere decir que teoría económica, desde el punto de vista, como hemos visto, con ese enlace, digamos, lógico que hay de las variables que nos permitan solucionar problemas, hasta lo que es, digamos, la forma en la cual históricamente hemos estado analizando la situación. O sea, qué pensamientos económicos rigen la sociedad. Y pasando por todo este proceso que hemos platicado, lo vamos a ver muy rápido, pero que nos permite entonces tener un funcionamiento económico bastante adecuado y nos permite tener también un conocimiento y un pensamiento económico que es tal vez no el mejor, pero por lo menos es adaptable a la situación económica fundamental que nosotros tenemos. Recordemos que la economía es una ciencia que se basa fundamentalmente en la producción, una economía que se basa fundamentalmente en las relaciones sociales que hay con respecto a esa producción y que se basa también fundamentalmente en los compromisos internacionales, en tanto, digamos, de compromisos de bloque comercial, como así de importaciones directas o indirectas, o de consorcios internacionales. Y estos consorcios permiten también manejar mucho dinero en forma, digamos, no controlable, lo cual es malo. Se han dado cuenta cuando suceden esas cosas en los países, lo que sucede es que hay, digamos, como que tendencias a no entender muchas veces por qué los países toman decisiones económicas bastante fuertes. En la actualidad tenemos decisiones fuertes. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos que es necesario proteger un país, lo que hacemos es que nuestras hipótesis en la teoría económica van basadas en, digamos, reducción de importaciones o no permisibilidad de importación del mismo producto. Obviamente ahí estamos defendiendo, estamos en una teoría económica proteccionista. Bien, ¿sí? Si tocamos ahora, digamos, aspectos, así por ejemplo, como mencionaba aquí, bueno, pues tocamos aquí aspectos, digamos, no correctos. O sea, digamos, por ejemplo, si decimos nosotros que una economía está, digamos, en nuestra hipótesis que la estamos planteando desde el punto de vista de un desempleo masivo, estamos diciendo entonces que estamos en un problema de falta de
de recursos humanos. Puede decir este en el caso, por ejemplo, que tenemos demasiada población en edad, digamos, económicamente activa hablando, que no tiene capacidad, o sí la tiene, pero no existe la oportunidad de poderse emplear. Por lo tanto, digamos, el desempleo, que es una de las cuestiones que vimos en la macroeconomía, son las variables más grandes, el empleo, el desempleo, va a reflejar cómo una economía está, digamos, en la cúspide o una economía está al borde de caer en un colapso. Esto prácticamente son cuestiones importantes que tenemos que ir viendo cuando sea en unidad 1. Y esta unidad 1 está muy bastante rica en tanto contenido, tanto contenido, que digamos, inclusive yo veo bastante cargada la tarea. Y la tarea es importante porque si nos damos cuenta nos está mencionando de qué creemos nosotros, qué teoría económica consideramos que es la más adecuada. ¿Qué forma de pensamiento económico consideramos que debemos de aplicar en nuestro país? Se dan cuenta que es un reto muy fuerte, es un reto bastante grande. ¿Por qué? Porque nos hace pensar realmente qué criterio tomamos. Por ejemplo, Nashlin tocó un tema muy interesante. Ella habló sobre lo que era la escuela clásica. Lo pude ver en su participación en el foro. Obviamente es interesante ver cómo podemos tomar una posición, digamos, determinada y que lancemos nuestra inquietud a ver si esa llena los requisitos o los requerimientos que tiene una sociedad, en particular, para arreglar su situación económica. Obviamente algunos otros, me imagino, yo estaba viendo algunos comentarios, algunos irán ya por el lado marxista, otros irán por un lado neoliberal, o sea, otros tendrán ideas tal vez que realmente, digamos, puedan estar o no de acuerdo con lo que hemos mencionado. Todo eso nos permite crear, y es lo más importante, en un profesional que cree posibilidades, que cree teorías, que plantee hipótesis, y que plantee posibilidades de desarrollo económico que permitan poder llegar a buenos resultados desde el punto de vista de lo que es la situación y la realidad económica. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento, todo está bien, ¿me siguen escuchando bien, compañeros? ¿Estamos bien? Vamos a ver. Nashlin, ¿me sigue escuchando bien? Gladys. Nítido, excelente. Así me gusta, Beatriz, excelente. Sí, estamos bien, Claudia, sí, estamos bien, muy bien. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda que tengan por ahí, algún comentario? Creo que es bastante fuerte. Muy bien, gracias, muy bien, Janet. Estamos bien. Muy bien, entonces sigamos platicando de esto, porque es importante que tengamos y que empecemos a amarrar ya ahorita todo, que tenemos ya unos cuantos minutos para ir amarrando ya todo. Y amarremos ahorita desde un principio. Juguemos con nuestras gráficas, que es lo que quiero que hagamos. Si nos regresamos a esta que tenemos aquí, una de las más importantes, aquí. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué llegué a esta? A esta llego porque se dan cuenta prácticamente. Primero, esta es una de las más importantes desde el punto de vista de ubicación. Aquí estamos. Y esto nos interesa. Si nos damos cuenta, lo que nos interesa saber, primero, ¿por qué estamos hablando de teoría económica? ¿Y por qué no hablamos de política económica? Hablamos de teoría económica porque estamos hablando de la forma del ser. O sea, estamos diciendo, bueno, la economía tiene una forma, digamos, de mantenerse activa. Ahora, ¿cómo debe ser? O sea, la forma en que debe regularse. Se regula a través de una política económica. Obviamente, lo decimos entonces que la teoría económica va a ser prácticamente como la compañera de la economía descriptiva. La descripción, prácticamente la economía descriptiva describe los procesos económicos, mientras que la teoría económica no, la teoría económica ya es más pragmática, es lo que quiero decirle. Quiere decir entonces que la teoría económica va a estar imbuyéndose, va a estar, digamos, participando de todas las posibilidades que hay de producción. Si es en iniciativa privada, estamos hablando de producción de ganancias, y si es en el Estado, estamos hablando de servicios que se dan a la población. Recuérdense que esta es la base fundamental entre lo que es la sociedad, digamos, del Estado y la sociedad incluida dentro de lo que es la iniciativa privada. La iniciativa privada, por un lado, maneja lo que es digamos, la ganancia. Busca, digamos, la máxima rentabilidad de sus recursos. O sea, busca sacarle mayor provecho a todo su esfuerzo. La situación del sector público difiere bastante.
porque el sector público también debe de manejar esta misma efectividad, esta misma eficiencia. O sea, acuérdense que en la administración pública se maneja eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Entonces, manejar esas variables desde el punto de vista de una economía, digamos, hacia el Estado, también es saludable, pero con el, digamos, agregado, que es que aparte de eso también tiene que dar un buen servicio, o sea, tiene que volcarse hacia necesidades de la misma sociedad en la cual está representando. Y esto es un poquito difícil de encontrarlo, porque a veces creemos que es lo mismo manejar el Estado que manejar una entidad privada, y eso no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque aquí vamos a empezar a ver cómo cambia este criterio, cómo cambia esta posición y cómo realmente nosotros tenemos ya cuestiones que nos pueden enmarcar dentro de una posición de una economía, digamos, bastante, bonancible por un lado, si nosotros la aprovechamos bien y logramos sacarle ventaja a todo lo que tenemos. Sacarle ventaja significa qué recursos tenemos económicos, o sea, qué recursos humanos tenemos calificados, qué recursos, digamos, estratégicos tenemos que nos permita poder decir, bueno, la economía o la teoría económica está excelente porque tenemos una buena hipótesis de cómo podemos arreglar el país. Y eso es muy importante para los grupos de trabajo, los tanques de pensamiento, para ir creando ese tipo de teorías que nos permitan explicar primero el fenómeno económico y segundo que nos permitan decir, bueno, la situación económica se compone de tal o tal cual otra forma. O sea, con sustentación, obviamente, sustentación científica, que nos permita ir llegando en el método científico a soluciones claras y programar. Esto es, digo, que, digamos, si bien es cierto, la economía, digamos, da mucha flexibilidad, tampoco vamos a decir que no podemos tomar en cuenta sus aspectos de normativa, o sea, su economía positiva, su economía normativa o descriptiva. Tenemos que tomar ambas, tenemos que tomar cuanto conocimiento tengamos de economía para poder entender cómo se va dando ese comportamiento de la teoría económica en particular. Bien, otra cosa que es muy importante señalar, mis estimados alumnos, es que realmente estoy viendo de que realmente, digamos, sí les gusta la economía, o sea, es bonito, o sea, encontrar estudiantes que les guste la economía, pues es agradable porque sé que se están metiendo de lleno. Ahorita, por ejemplo, como estoy viendo, me imagino que ahorita están algunos discutiendo todavía dentro de los pensadores económicos. ¿Por qué? Porque existen tantos sesgos que se dan, uno se imagina que van a tomar otra dirección y la verdad es que no lo toman. Toman simplemente, digamos, posiciones adecuadas o posiciones buenas desde el punto de vista de una economía, digamos, que se ve enmarcada dentro de cuestiones puramente políticas. Esa es otra cosa que no viene en el caso de nuestro curso, porque nosotros es evidentemente académico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que tener posiciones, en este caso, en nuestro curso, posiciones en entender qué hipótesis o qué, digamos, variables van a explicar la economía nacional, por ejemplo. ¿Qué variables son las que explican por qué está en la situación económica el Estado de Guatemala? Y eso obviamente entenderíamos entonces por qué, cuando decimos que hay demasiado desempleo, que hay, digamos, problemas en lo que es la distribución o lo que es la formación de un recurso al proceso de recuperación económica del país, lo cual es muy importante. Finalmente les puedo decir entonces que la formación económica nos va a enmarcar a varias cosas. Primero, nos va a llevar a cuestiones puramente grandes, como lo es una producción que nos permita poder vivir en una situación, si no, digamos, tan bonancible, pero sí por lo menos con un desarrollo galopante, que podamos decir que estamos llegando a manejar realmente no solo la experiencia que nos dejó el pensamiento económico, que lo vimos aquí, recuerdan ustedes el pensamiento económico, sino que también entender por qué estos pensadores plantearon esos criterios y cuál es la razón por qué se despide y si se aplica en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala es un factor que no hay otro igual en el mundo. O sea, todas las características de economía son diferentes. O sea, cada país tiene diferentes formas de comportamiento económico. Guatemala no adolece también de esa característica de ser diferente. O sea, la economía guatemalteca entonces va a plantear el pensamiento económico, la teoría económica, luego el estudio de las variables económicas más importantes, su análisis interno, que puede ser micro, macro,
Y entonces, con esos 4 elementos, ya tenemos nosotros armado casi todo el esquema. Un esquema que es interesante porque nos va a decir entonces la economía guatemalteca mantiene una posición que permite calcular y estimar que la economía se va a arreglar en el año 2023, por decir un ejemplo. Si ustedes miran el análisis último que se manda también de la economía, o sea, unos trabajos que ven ustedes, de ver cómo está la economía para el 2018 o 19, creo, ¿no? Si no me equivoco, se dan cuenta que no estamos mal, desde el punto de vista de la producción de crecimiento económico. Ojo con eso quiero también ir amarrando otras cosas. Cuando hablamos nosotros de crecimiento económico, estamos hablando de que las variables se están desarrollando acertadamente. Tenemos más producción de ajonjolí, de azúcar, de cuánta cosa se nos ocurra. Las tenemos y empezamos a cubrir bastantes espacios de esa naturaleza. Ahora, cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, creo que ustedes vieron esa variable, también tenemos que darnos cuenta cómo está un poquito, no está de la mano, como debería estar con respecto al crecimiento económico. Obviamente es el reto que se tiene en la economía actualmente para que nosotros lleguemos ya a ir manejando poco a poco toda la economía del mundo. Y eso sí es interesante, porque obviamente si ustedes manejan una economía, poco a poco se van metiendo en otras economías, y aquí, digamos, una colochita que quiere estudiar economía, puede manejar ya y empezar a estudiar lo que son las características o variables de una economía china, o sea, de una chinita. ¿Qué significa eso? Que van a haber denominadores comunes que permitan, digamos, o sea, variables comunes que se van a dar en cualquier economía mundial. Y obviamente eso nos van a permitir ver qué grado de superación tienen las economías de este lado de Europa con respecto a ciertos países como los nuestros que mantienen, digamos, comportamientos bastante ortodoxos. Y obviamente son comportamientos económicos que no nos llevan, digamos, a un final feliz, sino que nos llevan a una situación de desempleo, a una situación de una desbalanza, o sea, un bajón en nuestra balanza comercial, o prácticamente nos llevan también a que nuestro recurso humano, que es el que tenemos nosotros, y uno de sus valores más grandes, o sea, nuestras mayores fortalezas de nuestro recurso humano, lo tengamos en una posición muy desventajosa con respecto a otros países. Por lo tanto, tenemos que capacitar eso, cuidar esos lados de ahí, y cuidarlo significa lo que se conoce en administración pública, como cuidar, digamos, esas demandas sociales que se convierten en las políticas públicas que ustedes ya conocen. O sea, cuando hablamos de política pública, hablamos entonces de que existen esas demandas sociales materializadas. Y se materializan a través de, digamos, de las posiciones claras que toman algunos funcionarios o algunas autoridades que tienen en sus manos formar directrices políticas, las cuales son necesarias para que no se pierda uno dentro del contexto de una economía no organizada. Se dan cuenta ustedes que inclusive cuando hablamos de los pensamientos, digamos, económicos, hablamos también que existen tendencias a manejar una economía a veces cerrada. Y obviamente lo vimos también en el curso de economía, lo estamos mencionando en este curso, como realmente, digamos, la autoprotección del mercado interno. Provoca, digamos, economías cerradas que plantean un país para poder salir de las crisis que nosotros mantenemos siempre en cuenta. No sé si hay alguna inquietud hasta donde vamos ahorita. ¿Se está escuchando bien todo ahí? ¿Cómo vamos? Vamos a ver, Claudia. ¿Estamos bien, Claudia? ¿Se está escuchando? ¿Cómo vamos, Jorge? ¿Estamos bien ahí, Jorge? Daisy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Beatriz? Janet, ¿seguimos escuchando bien? Héctor, ¿cómo estamos, Jessica? También está Jorge por ahí. ¿Cómo vamos? Vamos a ver. ¿Estamos bien? Todo bien, muy bien. Estamos tan nítidos. ¿Se está escuchando perfectamente? Bueno, entonces sigamos escuchando. Yo no sé si hay alguna inquietud por ahí. Si no, a sus órdenes. Cuéntenme ahí. ¿Cómo está la situación? ¿Hay alguna inquietud? Vamos a ver, Claudita. Cuéntenme. Sí, Claudita. ¿Estamos bien? ¿Sí, Claudia? ¿Escucho? ¿Todo está bien, jóvenes? Bueno, está bien. Seguiremos entonces. Entonces seguiremos practicando esto. Muy bien. Javier, sin dudas, todo está claro, está muy bien, Javier, excelente. Si estamos tratando de hacer que no exista ningún tipo de duda, sino que estamos dando estabilidad de todo el sentido. Creo que es más que todo el tipo de estas unidades son descriptivas,
porque prácticamente estamos hablando de aspectos teóricos. Como dice Javier, pues obviamente, digamos, los planteamientos nada más de los esquemas económicos que nosotros conocemos, o sea, de toda la posición que nosotros manejamos a nivel de una economía, digamos, como la nuestra, una economía basada en un crecimiento económico. Estamos en unos niveles más altos, casi en Centroamérica, pero pueden ese informe económico que ustedes están leyendo por ahí, y que inclusive tienen una tarea ahí, entonces se dan cuenta ustedes cómo la economía guatemalteca no está mal desde el punto de vista de un crecimiento económico per se, pero sí está, digamos, un poquito, digamos, no bien como debería estar desde un punto de vista de lo que se llama desarrollo económico, el cual prácticamente está planteando indicadores que no permiten poder manejar ciertas inquietudes que nosotros quisiéramos manejar a nivel de una economía, digamos, galopante, como se quisiera para nuestro país. Prácticamente los indicadores guatemaltecos ahorita, digamos, tenemos problemas, tenemos desempleo. Entonces nosotros quisiéramos manejar esa situación. Queremos que crear una teoría económica que permita, a través de una posición política, o sea, de una política pública clara, y luego enfatizar en una teoría económica, o sea, prácticamente a que prácticamente llegue la política económica a ser efectiva. Obviamente esto nos da al margen a tener ciertos criterios que podamos hacer una economía más eficiente, una economía más eficaz y una economía que sea sostenible en el tiempo. Recuerden que son los tres elementos fundamentales que señalamos como los básicos en un administrador público moderno. O sea, la nueva gestión pública, planteada desde el punto de vista también, desde el punto de vista de un análisis y una expresión de un estudiante de este nivel, es para que prácticamente plantee que se necesitan cambios económicos, que necesitan cambios en los esquemas, que necesitan cambios en la teoría económica para poder llegar a mejores resultados. Prácticamente estamos ya manejando la parte final de esta exposición, diciendo de que como primera semana, pues prácticamente ya tenemos amarrado la parte conceptual del curso. Prácticamente ahorita viene ya otra fase, y la otra fase prácticamente ya estamos hablando de que estamos hablando de las fases que se nos tienen encima, que son prácticamente aspectos también de dónde, cómo lo vamos a hacer, a través de qué y hacia quién se va a dirigir esos estudios de teoría económica. Obviamente es cómo se aplica todo este bagaje, no solo de conocimiento teórico de historia, sino también viene en el aspecto de herramientas. ¿Qué herramientas son las que necesitamos para que la teoría económica sea funcional dentro del Estado? Recuerden que estamos hablando cómo en el sector público sea eficiente, eficaz, que necesita desde el punto de vista económico. Y ahí nos vamos a enfrascar en aspectos interesantes. Pero eso va a ser las otras semanas que ya tengamos más avance de lo que es nuestra posición de plantear prácticamente nuestras posiciones de teoría económica. Vamos llegando ya casi al final de lo que tenemos y creo que sería bueno, digamos, ir viendo e ir retomando ya la parte final de nuestro tema, que sería tal vez repasar lo que es la última de nuestras diapositivas, que prácticamente la última de nuestras diapositivas ya nos señala, digamos, ciertos datos que sí tenemos que recordarlos que vea realmente entonces que la teoría económica es simplemente el plantear las alternativas, digamos, posibles para una solución de un problema dado. Entonces, cuando decimos teorías, que tenemos que llevarlo a la práctica, o sea, a la práctica, en el punto de vista de la economía, para sacar, digamos, nuestras posibles soluciones y posibles enunciados que permitan delimitar cuál es realmente la posición de la economía a nivel digamos, de problemática. Obviamente, todo esto es bastante fácil, porque estamos cayendo en una posición, digamos, de planteamiento de hipótesis, de enunciados, de alternativas. Y esto nos lleva nada más a pensar que somos capaces de poder analizar la situación económica dada, pero también de tomar soluciones. Recuérdense que lo más importante no solo es tanto el estudio de la teoría económica, no solo es tanto la materialización en la política económica, sino que lo más importante en este caso es mantener una posición fija sobre lo que es la economía necesaria, o sea, los lineamientos necesarios para que la economía de un país llegue a feliz término, que es uno de los principales elementos que nosotros tenemos que tener para que se pueda dar todo este tipo de situaciones. Prácticamente estamos, digamos, como que amarrando toda esta situación de este curso para irle dando ya un sentido menos complejo, que muchas veces se da
por las variables que nosotros estamos tocando, y ahorita estamos tocando solo una de las variables. Si se dan cuenta, estamos tocando solo el lado de lo que es la economía en sí. No hemos tocado todavía dónde vamos a aterrizar, eso es otra cosa, ni con quién. Si nos tenemos que ir aterrizando ya con aspectos puramente de, digamos, por decirlo algo, de cuál es el objeto, a dónde vamos, qué vamos a hacer con lo que estamos hablando. Hay un objeto, ¿cuál es? Es el sector público, porque es una política económica aplicada al sector público. O sea, ¿qué alternativas, qué hipótesis tenemos hacia el sector público? Eso es lo que quiero dejar en más cuanto. Es que todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, lo vamos como que a decir, bueno, ahora para dónde lo voy a meter. Todo esto me va a servir para entender y para ver el funcionamiento del sector público en sí. Obviamente, algunos están pensando, ya, bueno, quiere decir que ahí podemos hablar de lo que es presupuesto, exactamente, que podemos hablar, digamos, lo que nos, las herramientas que nos da la economía y la teoría económica para meternos al Estado, correcto, también, y que nos va a tener que permitir, digamos, poder tomar posiciones, no solo de, digamos, de tipo mecánico, sino también posiciones de tipo estratégico también, y de tipo doctrinario también. O sea, podemos decir que prácticamente es un complemento fundamental el que podamos ir amarrando todo esto que estamos practicando ahí, estudiando, para ir entendiendo realmente esta situación tan compleja que es no solo la elaboración, el análisis, sino también el grado de influencia que tenga una teoría económica a nivel nacional y mundial. Por eso hay teorías económicas que se mantienen con el paso de los tiempos, formas de pensamiento económico que se han mantenido mucho tiempo, digamos, en la palestra. Y es porque realmente sostienen con mucha lucidez muchos elementos y muchas variables que son difíciles a veces de debatir. Por lo tanto, diría que ahí estamos nosotros ya manejando prácticamente todo lo que es el sistema de la teoría económica, todo lo que es el sistema de la economía en sí, todo lo que es el planteamiento de la división de la economía, desde el punto de vista para objeto de plantearlo, no objeto de entenderlo, porque la economía es muy compleja, pero sí para entender que para nuestro grado de nuestro curso, prácticamente eso sería lo más importante. No sé si tienen alguna duda aquí, para ir ya aterrizando y ya materializando todo. ¿Se escuchó todo muy bien? Héctor, Gladys, ¿cómo estamos? Janet, Giovanni, todo se escuchó perfectamente. Como queda grabado, de todos modos, ustedes lo van a escuchar también cuando le pidan el espacio al licenciado Axel para que los pueda apoyar y ustedes puedan escuchar tranquilamente esta exposición. Muy bien, Beatriz. Gracias, Beatriz. Yo les agradezco a todos ahí, sí que prácticamente hemos estado viendo ya muchas cosas. Gracias, Javier. Muy fino. Hemos tratado de darle todo lo que hemos podido manejar ahorita. Creo que con esto, bueno, nos va a servir para ir amarrando no solo esta exposición, sino que también toda nuestra unidad 1. Sí, claro que sí, se va a compartir, así tiene que ser, para que ustedes lo tengan, digamos, lo más rápido. Claro, siempre saben que estamos a sus órdenes para poder seguir ampliando todo lo que sea necesario, porque prácticamente eso estamos empezando nada más, empezando con esta gran aventura de ir amarrando nuestro curso. Se recuerdan ustedes del curso de introducción a la economía, y si nos metimos de cabeza en lo que era la micro y la macro, se recuerdan ustedes, hasta tocarlo ahorita que lo estamos tocando nada más con pincitas, pero es que porque ya lo entendimos, porque ya lo manejamos, ya sabemos dónde está. Entonces no nos interesa ahorita tanto eso, sino qué es lo que está amarrando eso, o sea, cómo explicamos eso, y qué utilizamos, qué criterios, qué alternativas usamos para manejar esos fenómenos, cómo es lo mejor que creamos que tenemos que necesitar, o sea, qué fórmula es la más importante pues, para entender todos esos procesos, y cómo hacer de ahí también no solo entenderlos, aplicarlos, sino también sacarles el mayor provecho para tener, digamos, el mejor resultado que lo que nosotros queremos ir determinando poco a poco en todo este transcurso de nuestra clase. Y no sé si hay alguna otra inquietud. ¿Todos estamos bien, Carla? ¿Nos escucha por ahí, Carlita? ¿Nos ha oído bien? ¿Y cómo estamos, Jorge? Creo que ya estamos terminando ahorita. Bueno, prácticamente estamos ya dando ahorita los últimos toques a esto. Creo que prácticamente estamos ya despidiéndonos de la situación. Creo que, digamos, en lo personal, pues yo me siento contento de estar platicando con ustedes. Creo que es muy bonito poder platicar con los muchachos y realmente, digamos, poderlos satisfacer en todas sus inquietudes que tengan. Sabe que también tenemos el foro, que es otra forma también en la cual nos platicamos, nos manifestamos en las unidades, y prácticamente eso nos permite ir avanzando en nuestra carrera, en nuestro curso,
que prácticamente es un curso muy interesante. Pero yo los invito para que leamos más, profundicemos más, critiquemos más, busquemos también nuestra posición, digamos, de ser bastante adecuados. Pues no me resta más entonces que ir ya despidiéndome, felicitándolos a todos por su atención, invitándolos para la próxima. A usted, Jessica, a ustedes, compañeros, gracias por escucharme. Estoy a sus respectivas órdenes. Ya saben que es mi obligación, es mi deber, y con mucho gusto lo hago, de poderlos apoyar y poderlos orientar en su curso. Muchas gracias a todos. Creo que hemos ya terminado la conferencia. Gracias, Giovanni. Gracias a todos. Gracias, Nardi. Creo que todos estamos contentos. Gracias, Manuel. Muy bien, todos están por ahí. Qué bueno que todos están ahí. Así que ya saben, pues, hay que estudiar bastante. Buena suerte a todos. Gracias, Javier. Espero que todos hayamos aprendido un poquito y todos estamos compartiendo. Gracias, Jorge. Creo que estamos bien todos. Feliz noche a todos. Héctor Mesarejo, muchas gracias. Y ahí también está Beatriz. Que bueno, que están todos ahí contentos. Están todos juntitos. Eso está bueno. No hay que